Bueno, mis hermanos, vamos a empezar nuestros estudios por la gracia de Dios. Estamos tratando el tema de salvación, un tema, no yo, pero la Biblia lo considera el tema más importante del Nuevo Testamento, mejor dicho, de toda la Biblia. Es uno de los fundamentos más firmes de las Escrituras, donde de este fundamento manan todos los otros fundamentos, pero esta es una de las bases fundamentales principalmente de la vida cristiana, la salvación. ¿Se pierde o no? Es un tema muy controversial, no por ser controversial. La Biblia, muy difícil que nos deja un tema encima del muro, para que el hombre decide, sí o no. Si me gusta, decido. Si no me gusta, no decido. No, la Biblia es el único libro, por eso somos criticados, burlados por el mundo, porque la Biblia es el único libro que tiene verdades absolutas. Y lo más triste es que nosotros, los que somos llamados cristianos, muchas veces tambaleamos toda una vida y no sabemos, sí, a veces no. Y lo más triste es que muchas veces muchos liderazgos están en esta situación. Y con todo respeto, ustedes saben que no estamos para bajar a nadie, subir a nadie, pero cuanto a ese tema más importante del Nuevo Testamento, no está claro qué otras verdades podemos tenerla clara. Es como que alguien está yendo a Montevideo y en la rotonda de la Gaviota se equivoca en la ruta 3 y agarra la ruta que va para Artigas. Todo el camino está equivocado. Lo más triste es que a veces nos falta la humildad de parar y examinar las Escrituras y pensar, ¿estamos correctos? ¿Estamos bien esto? ¿Eso es lo que la Biblia dice? En Jeremías capítulo 44, versículo 28, dice el profeta por la boca de Dios, habla el profeta por la boca de Dios diciendo, Jeremías 44, versículo 28. Recuerdan, hermanos, que ese tema va a llevarnos por lo menos 4 domingos. Por lo menos 4 domingos. Bueno, si es uno de los temas más importantes de la Biblia, no podemos dar una salpicada y después tú llegas a tu casa y dices, ¿será o no será? Vas a tener todos los elementos que la Biblia lo muestra. Y siempre hablamos que todo lo que se dice acá, si no lo entiendes, si no lo comprendes, tienes toda la libertad de venir, sentamos en una mesa con la Biblia abierta y hablamos. Porque acá, hermanos, es la escuela espiritual. La iglesia es la escuela espiritual, la familia espiritual, donde todos tenemos imperativamente la obligación de crecer, de conocer las verdades de Dios. Acá no es para venir a aliviar nuestra conciencia como en la iglesia católica que nosotros íbamos, Padre Nuestro, y sentar y levantar y salir y así como entramos salimos. No. La vida cristiana es algo serio y hemos entendido que es algo serio. Entonces, lo que vamos a abordar hoy prácticamente es una introducción. El hermano Luis terminó la parte de él hablando del Salvador. Nosotros vamos a entrar de ese Salvador para ese tema. Este más o menos es una introducción. La próxima seguimos un poquito y después empezamos con todos los versículos que la gente dice, sí, se pierde porque lee esos versículos. Y vamos a aprender 2 cosas. Una, cómo interpretar la Biblia. Cómo aprender a no cometer suicidio intelectual, espiritual. Y entonces vamos a abordar todos los versículos
que la gente dice, pero tal versículo, pero el que no persevera hasta el fin, pero si permanecéis, y todos esos versículos vamos a interpretarlo uno por uno en su contexto, en su idioma original. Jeremías en el 44:28 dijo así, y sabrá, (44:28) ¿no dice eso? Y los que escapen de la espada volverán. Sí, pero 28b, pero tenemos que leer. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Es lo que Dios estaba hablando, lo que va a pasar con la nación de Israel, que era rebelde. Pocos hombres sabrá, pocos hombres, punto. Sabrá, pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, la mía o la suya. Acá Dios estaba dictaminando sobre la nación de Israel que fue rebelde. Y Dios le dijo que iba a pasar así, así, así. Levantó Jeremías, un profeta que en nuestras épocas fue un desastre. En nuestras épocas es el profeta más fracasado, imaginario, porque quedó solo. Quedó solo. Pero lo precioso que Jeremías tenía su identidad espiritual y sabía quién estaba con él. Y entendió que mejor estar con él contra el mundo, de estar contra el mundo, con el mundo y no tener a Dios. Y Dios le dijo a Jeremías, vaya a decirles, esto es lo que quiero que ustedes enfoquen, vaya a decirles, la palabra de quién ha de permanecer, la mía o la de ellos. Jacobo Arminio es un teólogo holandés que alrededor de 1589 trajo esa enseñanza de que la salvación se pierde. Hasta esta fecha, desde el inicio de la iglesia en Jerusalén hasta esta fecha, nunca hay una mención de una sola vez que se habló que la salvación se pierde. Nunca. La iglesia inició el camino de la salvación y siempre predicó a Cristo. Solo a partir de los 1500 que empezó a surgir esa duda de versículos mal interpretados de la palabra de Dios, de que la salvación se pierde, y siguió esto hasta nuestros días de hoy. Y hoy mucha gente, con todo respeto, mucha gente creen que la salvación se pierde. Pero la palabra va a mostrar si la salvación se pierde o no. Y seguimos con la palabra. La palabra de quién ha de permanecer. La palabra de quién ha de permanecer. ¿La de Dios o la del hombre? ¿Qué peso tiene una sola palabra, hermanos? ¿Qué peso tiene una sola palabra? Que es viva. Acá palabra es... Que no vuelve vacío. No, acá no es la palabra de Dios. Acá una palabra. ¿Qué peso tiene una palabra? Depende de quién la diga. Depende de quién la diga. Muy bien. Una sola palabra hablada. ¿Qué peso, poder o efecto tiene? Depende de quién la dice. ¿Dios o el hombre? Jeremías le dijo al pueblo, Dios le dijo a Jeremías, decirle, ¿qué palabra va a permanecer? ¿La mía o la de ellos? El poder de una palabra depende de quién la dijo, si Dios o si el hombre. Por eso en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, la Biblia dice así, si alguno habla conforme a la palabra de Dios. La mayor enseñanza que Jesús nos dejó cuando enfrentó al príncipe de los demonios,
no fue reprender y gritar, no fue hablar lenguas, no fue bater palmas, no fue gritar, no fue nada. La mayor enseñanza que Jesús nos dejó, que cuando enfrentó nada más, nada menos que a Satanás, usó la palabra de Dios. Y lo venció por la palabra de Dios. Esta palabra que muchas veces la tenemos en la mano, pero no le demos el valor que tiene. El problema del cristianismo de hoy es la aceptación de la enseñanza humana, sin escudriñar las verdades de Dios, la palabra de Dios. Recibimos una herencia, la agarramos, la abrazamos y comenzamos a pasarla sin parar para evaluar y saber que todos somos responsables de evaluarla. ¿Es la verdad? De analizarla. Porque recuerden, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Es tipo la mujer que cortaba, se casó nuevo, Heidi se casó y cortaba el pez, un pedazo de la cola del pez, cortaba la mitad. Así sacaba un pedazo y lo cortaba. Y el esposo le dijo, pero mujer, ¿por qué cortas? Ya no sé, porque mi madre lo cortaba, me enseñó así. Domingo estuvieron en la casa de la suegra. Y suegra, ¿por qué cortas así un pedazo de pescado? Porque le preguntó y dice que tú le enseñaste. Y ella le dijo, sí, la verdad, a mí mi madre me enseñó. Entonces fueron a preguntar a la bisabuela. Y preguntarle a un bisabuela, ¿por qué sacan un pedazo así tu hija y tu nieta del pez? Le dijo, mijo, es que en mi época no había un sartén más grande que eso. Entonces no cabía el pez. Yo sacaba un pedazo de esto. Y así, en la vida espiritual, así muchos sacan pedazos de pez o acrecentan pedazos y no saben por qué. Porque el otro que me enseñó, nunca evaluamos si lo que me enseñó era verdadero. Y no lo digo que por maldad, pero la ignorancia en la Biblia es maldad. Porque ¿qué produce? Muerte. La ignorancia, ¿qué produce? Esclavitud. Cuando no entendemos el camino de la libertad, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué produce en nosotros? Esclavitud. Ahora pregunto, ¿la esclavitud es de Dios? No. Dios vino a traernos libertad. Entonces, cada uno de nosotros tiene la obligación de examinar las Escrituras. Y esa palabra no fue dada solamente para teólogos, aunque muchos teólogos son teólogos. Esa palabra fue revelada y la Biblia dice que hasta ni los ciegos equivocarán el camino, el libro del profeta Isaías. Esa palabra Dios dice reveló a los vil y a los que no son. Entonces esto no es para quien tiene cabezote. No es para quien tiene diploma. Es maravilloso, si tiene diploma y todo. Maravilloso, no somos contra esto. Pero esa palabra fue dada para que con un corazón abierto, sincero, deseoso de conocer a Dios, deseoso de crecer primero en la gracia, porque la gracia es la que nos da el sustento firme del conocimiento, como dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, en la ley natural no hay excusa. Imagínate que yo libanés vengo acá y cruzo el señal rojo y le digo no, mira, yo soy libanés. Me dice, bueno, por ser libanés, cruza todas las rojas que pasan delante de ti. ¿Me excusa la ley? No. Si las leyes naturales no nos excusas, ¿cuánto más lo espiritual? No tenemos excusa por ser ignorantes espirituales. En absoluto. Por eso hay una fuente solo que le importa que permanecemos todas las vidas ignorantes. Y es el infierno. Cuanto más ignorante, cuanto más ciego, cuanto más esclavo, mejor. Porque maneja tus sentimientos, gobierna tu vida y te lleva por caminos tortuosos toda tu vida para vivir esclavo. Por eso uno de los grandes hombres de Dios, y no hay grandes hombres de Dios que me perdonen, un siervo de Dios dijo una palabra: si te cree que el conocer cuesta, evalúa la ignorancia.
que cuesta mucho más en todos los aspectos. Entonces vamos a comparar una sola palabra dicha por hombre y también dicha por Dios. Una sola palabra. Y esa palabra es, bueno, no es esa palabra, esas son muchas palabras. Ese siervo de Dios dijo, el hombre con una doctrina inestable será instable en toda su vida. Uno descubre casi invariablemente que si un hombre está errado en las grandes verdades centrales de la fe, está errado en todos los demás puntos. Ese fue un gran siervo de Dios, médico, que llegó a ser capellán de la reina de Inglaterra. Un tremendo hombre de Dios, tiene libros preciosos, quien quiere después conseguirlos, pero muy importante. El apóstol Pedro, vamos a evaluar una sola palabra, dicha por hombre y dicha por Dios. Vamos a agarrar al apóstol Pedro y vamos a ver una palabra sola, la palabra nunca. La palabra nunca. Que en dos veces, en dos ocasiones, muy importantes en la vida de Pedro se fueron usadas y vemos cómo reacciona Pedro a esa sola palabra. Vamos a abrir Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. A partir del 31, el Señor Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió mediante esa promesa, esa convicción que Pedro lo dijo? Vamos a leer el 69 del mismo 26. Cuando Jesús fue aprisionado y llevado al patio de Caifás, y allí en el patio Jesús atado, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco este hombre, y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negará 3 veces. ¿Qué pasó con Pedro? En poquito tiempo estaba diciendo, aunque todos estos te negarán, yo no te negaría, nunca te negaría. ¿Qué peso tiene la palabra en la boca de Pedro, en la boca del hombre? En otra ocasión, no voy a demorar mucho porque si no, no terminamos. En otra ocasión, Pedro usa las mismas palabras. Ahora vamos a Juan capítulo 3 y versículo 8. Antes de la muerte de Jesús, antes de ser aprisionado, Jesús, el pasaje que se ciñe para lavarle los pies a sus discípulos.
Llega Jesús y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Cuando llega a Pedro, Pedro le dijo a partir del 6, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. La palabra jamás es nunca. Es la misma palabra, es la misma palabra. Nunca me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendré parte contigo. Entonces, vemos que Pedro en poco tiempo, cuando Jesús le dijo, si no te lavo el pie, no tengo parte contigo, ¿qué le dijo Pedro? Automáticamente el nuca de Pedro cayó por tierra, le dijo, bueno, entonces no solo los pies, lavame todo. Y Jesús le dijo, el que está limpio por dentro no necesita lavar más que los pies. Entonces ahí vemos que esa palabra en la boca del hombre, qué terrible, qué frágil es la palabra del hombre. Qué sin sustento prácticamente tiene la palabra en la boca del hombre. Que al mismo tiempo automáticamente la cambió. Y ya no la cambió, ya fue para otro extremo. No me lava el pie, pero después, no, lavame todo. Esa misma palabra nunca vemos que en la boca del hombre no tiene sustento, no tiene valor. Cambia la circunstancia, cambió el corazón, cambió las palabras. Esa es la realidad del hombre. Por eso nuestro sustento como cristianos es el Señor. El valor de nuestra vida es Él. La garantía de nuestra vida es Él. Ahora vamos a evaluar esa misma palabra hablada por la boca de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos capítulo 9, versículo 43. Donde el Señor Jesús dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tres veces el Señor Jesús menciona, tres veces, el versículo 44, el versículo 46, el versículo 48. Pregunto, ¿tiene valor lo que Jesús dijo? Sí. Responde. ¿Tiene garantía ese nunca salida de la boca de Jesús? No escucho. No, acá no vale estar encima del muro. Ahora, o sí o no. ¿Tiene valor lo que Jesús dijo? ¿Tiene validez esa palabra nunca que Jesús dijo? ¿Tiene? Muy bien, muchas gracias.
Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, muchos liderazgos se han invalidado la palabra de Jesús. Y se han adoptado su propia palabra sin sustentación. Unos, como dijimos, por ignorancia. Unos porque la recibieron por herencia. Otros, propósitamente, para dominar al pueblo. Yo escuché a un líder que decía, pero si dice que la salvación no se pierde, cada uno se me van. Se me van, porque como que la salvación, como que él, si la salvación se pierde, cree que él tiene la salvación en la mano. Aquí le dice, está salvo. No, no está salvo. Y ustedes se ríen, pero es una realidad, hermano, en nuestras vidas. Muchos se han torsionado la palabra de Dios. Y han cometido herejías. Porque no son los testigos de Jehová solo herejes. No son los mormones. Según la Biblia, toda enseñanza que no comprende la palabra de Dios es una herejía. Te gusta, no te gusta, acepta, no te acepta. Eso no es un tema conmigo. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no han de pasar. En Jeremías 1:12, Dios le dijo, Jeremías, yo velo sobre mi palabra para que se cumpla. Yo velo, yo vigilo. La misma palabra nunca dicha por la boca del Señor tiene la seguridad nada más, nada menos que el Señor. Vamos a abrir Juan capítulo 10, un capítulo que vamos a pasear mucho con él hoy. Juan capítulo 10. A partir del 14. El Señor Jesús hablando. Dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Jamás es la palabra nunca. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor de todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahora, una pregunta, hermanos. Miramos esos dos pasajes que nosotros leemos de Jesús. Acá en el 44, 46 y 48 que Jesús dijo, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué ustedes dijeron sobre esa palabra nunca? ¿Es válida de Jesús o no? Cuando Jesús dice acá en Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, o jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa palabra de Jesús acá es válida. Porque si esa es válida, esa ¿por qué no puede ser válida? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Vale esa palabra? ¿Tiene el sustento de Jesús esa palabra? ¿Y esta? Muy bien, estamos en buen camino. Acuérdense, estamos en introducción nomás. Entonces, si creemos que esa palabra tiene sustento, la otra también tiene sustento.
Es la misma autoridad, hermano. Propio Jesús en ese mismo 10 de Juan, versículo 35, pueden dejarlo muy abierto en capítulo 10 porque vamos a andar por él. El propio Señor Jesús en el versículo 35 dijo así, 35b, si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, ¿y qué dijo Jesús? Y las escrituras no puede ser quebrantada. Esa palabra quebrantar no puede ser violada, no puede ser derribada en lo original, no puede ser cambiada, no puede ser deshecha. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Es el Señor Jesús que está diciendo. En Isaías capítulo 40 dice así, sécase la hierba y márchese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. Muy bien. Ahora una pregunta hacemos, ¿quién son las ovejas? ¿Quién son las ovejas? ¿Alguien puede preguntar? ¿Quién son las ovejas? Bueno, todo verdadero cristiano, nacido, como habíamos dicho, ¿se acuerdan el estudio que hicimos sobre el fruto de un verdadero nacimiento? Todo cristiano, nacido del agua y del Espíritu, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, es la oveja de Jesús. Es la oveja de Jesús. En el versículo 26 de Juan, ¿qué le dijo Jesús? 10:26. Pero vosotros no creéis, pues no sois de mi oveja, como os he dicho. No sois de mis ovejas. Jesús está hablando a los judíos. Ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no se han nacido de la palabra del Espíritu. Pero si el verdadero creyente es la oveja de Jesús. Y Él mismo nos dio la garantía de su palabra, de que ninguna oveja se perderá jamás. Porque no honrar su bendita palabra y recibir el conforto y seguridad de que Él es el que nos sustenta y no nosotros mismos. ¿Por qué no tomamos la seguridad de su palabra? Y creer que Él es el que dijo nunca perecerán. ¿No? Otra pregunta se hace. ¿No puede una de estas ovejas volver a caer en el pecado y tornarse muy mala? Es la pregunta que se hace. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y puede ocurrir. Solo recuerden un principio en las Escrituras. Siempre que se dice algo, ustedes tienen que parar para... Por ejemplo, la salvación se pierde. Bueno, siempre tú tienes que hacer una pregunta. La Biblia dice que la salvación no se pierde. Y si la Biblia dice que la salvación no se pierde, ¿cómo la Biblia puede contradecirse? ¿A dónde está el problema? Está en mí. Si escudriño. Porque recuerden, no hay un lugar en la Biblia que Dios nos manda leer la palabra, sino meditar en la palabra, escudriñar la palabra, no aliviar la conciencia. Ay, yo hoy leí el Salmos 23. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Qué pasó dentro de ti? Eso leyéndolo así, literatura, es lo mismo de leer El Observador y Diario El País. Eso no nos fue dado como dijo el hermano ese día, como información, sino para transformación. Y solo puede transformarnos con un corazón humilde. De llegar, Señor, te necesito que tú me hables. Y por más que tú aprendes acá, en tu casa, si no tenés una vida individual con Dios, eternamente serás insuficiente, eternamente. Y no es por culpa de Dios. Entonces, ¿puede una oveja perderse? ¿Volver a pecar? Sí. Ahora hago otra pregunta. Por ventura el pastor que pronunció estas palabras de seguridad acerca de su oveja, ¿no sabía cuánto anunció cómo cada oveja iba a comportar? Cuando Jesús dijo, yo le doy vida eterna, nunca perecerán. Ese pastor no sabía cómo sus ovejas iban a comportarse.
¿No sabía cómo iba a vivir sus ovejas? El problema es que muchas veces hacemos de Dios, nuestro Dios, y no pasa de una caja de zapatos. Según nuestro raciocinio, según lo que nosotros pensamos. No según lo que la Biblia lo revela. Claro que sí. Claro que sí. Jesús sabía perfectamente cómo cada oveja va a se comportar. En el versículo 15, miramos el versículo 15. Jesús dijo, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Alguien puede decir, sí, pero él estaba hablando de los discípulos que estaban con él. Porque las mentes impresionantes pueden traer unas respuestas sin aprofundizarse del contexto de las Escrituras. Jesús acá en el 15 está diciendo, yo pongo mi vida por las ovejas. Y si tú dices, pero él estaba hablando de los discípulos de él. Muy bien, pero mira el versículo 16. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y este redil, Jesús estaba refiriendo a la nación de Israel. También tengo otras ovejas que no son de ese redil, de este campo judío. Aquellas también debo traer. ¿Quién debe traer? Él. Aquellas debo traer, hablando Jesús. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. No hay lugar a duda, hermanos, que el Señor tenía en mente todo rebaño y dio su vida conociendo cada pecado y cada vida de sus ovejas. No hay lugar a duda. Veamos un ejemplo en la vida de Pedro. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, no vamos a ser muy extensos, vamos a leer lo necesario. Lucas 22, 31. El Señor Jesús anunciando a tiempo, antes de tiempo, le dijo a Pedro, el Señor también le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero tu fortaleza te mantendrá en pie. La oración del hermano Ricardo te sustentará. El cuidado de Judas Iscariote no te dejará caer. ¿Qué le dijo Jesús? Pero yo rogaré por ti. Versículo 32. Yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Conocía el Señor Jesús a su oveja? Por supuesto que Satanás desea zarandearnos a todos y arrebatar la oveja de la mano del pastor. Pero ¿qué le dijo Jesús? Yo rogaré por ti. Yo rogaré por ti. Acá tenemos un pastor, una oveja y el devorador. ¿Qué papel hizo Satanás? Pidió la oveja. Aprovechó tanta debilidad de Pedro en su carácter, en su formación. Y en otra forma, en lenguaje humano, como que Satanás tenía un papel blanco. Tenía todo para pedir la vida de Pedro. ¿Qué poder tuvo la oveja, Pedro? A ver. ¿Qué poder tuvo Pedro? Una campana de ayuno. Caminó encima de sal. Escobas voladoras, la campana de las escobas voladoras. ¿Qué hizo Pedro? Nada. Siguió su orgulloso corazón. Nada. ¿Qué papel tuvo el pastor? Jesús. Toda la gloria de un Dios presente que conoce, presciente que conoce
todas las cosas y le dio a su verdadera oveja la garantía que a pesar de que Satanás pidió la vida de su oveja, la garantía de esta oveja y su seguridad estaba en las manos de su buen y fiel pastor. Por eso Salmos 23 es un salmo precioso que David grita, el Señor mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el padre de él era Isaí. ¿Por qué? Y él afirma en el versículo 4, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me dan aliento. Entonces, ¿a dónde está la seguridad? ¿A dónde David tenía su firmeza? Otro punto, las ovejas son un regalo del Padre. Las ovejas son regalo del Padre. 10:29 de Juan. Volvemos a Juan. Mi Padre que me la dio es mayor de todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por ser regalo del Padre, Jesús dijo dos cosas de mayor importancia acerca de sus ovejas. Por ser regalo del Padre, dos cosas importantísimas que Jesús habló de sus ovejas. Una, les da vida eterna. Juan 17:1. Por ser regalo del Padre le dio vida eterna. 17:1 de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Entonces, una de las cosas que Jesús, por ser regalo del Padre, una de las cosas importantes que Jesús hizo con su oveja, ¿cuál? Le dio vida eterna. Esta vida eterna es dada en el momento que una persona cree o en el futuro. Pregunto, esa vida eterna es dada en el momento o en el futuro. El ladrón de la cruz, ¿cuánto la tuvo? Cuando Jesús, Zaqueo, ¿qué le dio Jesús a Zaqueo? Semana que viene, ¿cuánto ya estás en el rol de miembros de la iglesia, de los hermanos? ¿Es? ¿Qué le dijo a Zaqueo? ¿Cuánto te compras una Biblia y ya te comienzas a arreglar tu barba, ponerte la corbata? ¿Ah? ¿Cuánto le dijo? Hoy ha llegado la salvación a esa casa. Hoy. ¿Qué significa tener vida eterna? ¿Qué significa tener vida eterna? Vamos a leer 4 pasajes nomás. Si ustedes quieren escucharlos, son bien conocidos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces vemos una cosa. Acá el verbo tiene, del griego, skeo, que significa posesión, conservación, guardar y pertenecer. ¿Qué hacíamos con esto cuando dijimos que la salvación se pierde? Jesús dijo, tiene vida eterna. Ya es una posesión, ya es una pertenencia.
Eterno del griego ianion, no sé griego por las dudas, que significa perpetuo, sempiterno. ¿Qué hacemos con esto? Con estas palabras de Jesús. Tenemos que arrancarlas todas de la Biblia. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué decir? Ya es una posesión. Ya pertenece. Ya tiene la vida eterna para siempre. Entonces lo primero que Jesús hizo es dar vida eterna por ser regalo del Padre. Lo segundo, por ser regalo del Padre, Jesús dijo que guardará para que ninguna de ellas se pierda. Dos cosas. Una, yo le doy vida eterna. Otra, ninguna de ellas se pierde, va a perder. Juan 17 y 12. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, en ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese las escrituras. Más adelante dijo, 18, pasamos al 18. Versículo 9. Para que se cumpliese aquel que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Yo sé que Judas, quizás a alguien le incomoda Judas, pero más adelante vamos a entender que Judas nunca fue oveja de Jesús. Nunca fue oveja de Jesús. ¿Cuál fue el secreto, hermanos, de ser guardados? El amor y la fidelidad de ellos. ¿Qué decir? La seguridad de ustedes es el amor de ustedes, de nosotros, y nuestra fidelidad a Dios. Hermanos, 1000 veces no. Es el amor y la fidelidad de Él. Hermano, nosotros, mira, Pedro nos daba 10-0. Y vemos el sustento de sus palabras. Miramos 13 de Juan, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿qué dijo? Como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el domingo. Los amó hasta que uno pecase. Los amó hasta... Y recuerden que cuando Jesús dijo esto, todavía Pedro no le había negado. Todavía no había sido preso y los discípulos todos les dieron la espalda. Pero acá la palabra dice que los amó hasta el fin. El Señor Jesús, cuando habla de su muerte, y esto es de perder su propia vida, pronunció las mismas palabras. Volvemos a Juan capítulo 10, versículo 18. Jesús usó las mismas palabras. Hablando sobre su propia vida, su propia muerte. Mira el versículo, la palabra que Jesús usó. Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Hablando de su vida. Porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. ¿Se están me acompañando? Jesús dijo, nadie me la quita. Ahora, cuando habla de sus ovejas, vamos en el mismo 10 al 28, cuando habla de sus ovejas, mira qué término Jesús usa. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano.
Acá tenemos, si quieren mirar. Es decir, cuando el Señor Jesús habla de morir, dijo así: mi vida nadie me la toma, nadie me la quita, yo la doy. No fueron ni los romanos ni los judíos, nadie. Él vino para esto. Y dijo: yo pongo mi vida. Y cuando él habló de sus ovejas, que dijo: ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie la arrebatará de mi mano. La carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 4, afirma lo que es la vida de la oveja. 3 y 4. Dice: cuando Cristo, el Señor de ustedes, cuando Cristo, vuestra vida, hablando a la oveja, está diciendo: ¿quién es Cristo para ti? Es tu vida. En el versículo 3, un versículo arriba, mira que dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, habíamos estudiado en el miércoles, nos revela dónde está el fundamento de la vida de la oveja. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice así: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y Dios nos ha dado, o va a dar, o depende de cómo te comportar, va a te dar. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Es Jesús, hermano, nuestra vida. ¿Entendé, ovejita? Es Jesús, es tu Salvador, es Jesús, es tu vida. Es Jesús que te eligió, es Jesús que te transmitió la vida, es Jesús tu propia vida. No es el pastor, ni la denominación, ni el profeta, ni el apóstol, que ahora están por docenas. Es muy importante entender esto: Jesús es nuestra vida. Por eso que la seguridad tiene la oveja. La que ha nacido del agua del Espíritu. La que es nacido del agua del Espíritu. Y ese mismo Espíritu, la Biblia afirma, este mismo Espíritu es el sello de Dios y del Hijo para la vida de la oveja. Ese mismo Espíritu. Miramos Juan 14, 16. La promesa hablada por la boca del Señor Jesús. 14:16 de Juan dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese otro es del mismo. Es decir, es el mismo que yo. Para que esté con vosotros hasta que pequen. Para esté con vosotros hasta que te chifle. La chifle se va. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. 2 Corintios 1:22, la Biblia dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es un sello, hermanos? ¿Qué es un sello? Una garantía. Es una garantía, es una seguridad, es una autoridad, es una posesión y es una identificación. La Biblia dice que a la oveja Dios la selló con su Espíritu. Y no saben cómo las imprentas están trabajando con sellos, porque ¿a dónde creemos que la salvación se pierde? Dale sello, saca sello, pone sello, saca sello. Las imprentas, si fuera así visible, estarían todos trabajando a full.
Y es un desprecio, con todo respeto, a la palabra de Dios cuando creemos que la salvación se pierde o la salvación depende de nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 5, dice, mas Él nos hizo para esto mismo, pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué significa arras? Es la garantía. ¿Garantía de qué? ¿Garantía de qué? ¿De que el hermano van a saludarme de mañana? ¿O voy a tener la aprobación del líder? ¿Garantía de qué? Y acá ese sello está diciendo, está pagado. Es mío. No lo toques. Aprobado. En Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, estaba hablando para los cristianos de Éfeso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, que es decir, oíste la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta que te peques. Es hasta que tú peques, ¿no? Que la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, no de tu valentía, de tu santidad, de tu piedad. No estoy negando nada de esto, que nosotros tenemos que tenerlos. Pero aquí la palabra está lo diciéndolo claramente. El Espíritu Santo, hermano, sella al creyente con posesión adquirida por Dios. Y ese sello tiene esa marca, la sangre de Cristo. 2 Timoteo 2:19 dice, por el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, aparte de la criatura aquel que invoca el nombre del Señor. Cristo se refirió a sí mismo como señalado o sellado por el Padre. Propio Jesús se refirió así. En Juan capítulo 6, versículo 27. En Juan capítulo 6, versículo 27. Propio Señor Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Propio Jesús fue sellado por Dios. Y la propia oveja de Jesús es sellada por Jesús, por el Espíritu de Dios. Y ese sello es la garantía. ¿Cuán eternamente estamos seguros en Cristo, hermanos? Él sabe que vamos a pecar, que vamos a comportarnos mal. Y a pesar de todo murió por nosotros. En el nuevo nacimiento nos selló con su Espíritu. Y va a cumplir su propósito en nuestras vidas, edificándonos, exhortándonos y disciplinándonos. Él es nuestro defensor en las debilidades. Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, perdón. Y Él es nuestro defensor en nuestras debilidades. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, y acá dice qué pecado es, o nosotros evaluamos cuál es el pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Él sabe que vamos a pecar una y otra y otra.
Y Él es, hermanos, nuestro defensor. No para darnos permiso para pecar. Esos son temas van a entender, no van a tener duda, hermanos. Y Él es nuestro intercesor por nuestra restauración y nuestra debilidad. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar de vez en cuando estamos bien. Cuando pagamos las ofrendas, cuando demos el diezmo, ahí Él nos salva. No, hermanos. No, hermanos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo de vez en cuando. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hacemos con todo eso lo que estamos leyendo, hermanos? Pero Él también va a disciplinar su oveja y azotarla. Él también va a disciplinar. Hebreos capítulo 12, un capítulo quizás conocido. No es muy agradable para muchos quizás, pero porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota al que recibe por hijo. No eso. Hoy en el mundo que vivimos, capaz que tienen que sacar todas las Biblias, porque eso hoy es violencia doméstica. Hermanos, no afinamos nuestros oídos a la voz del mundo, seguimos afinando la voz de Dios, porque al final, el fin del camino, lo que vas a escuchar tú y yo es la voz de Dios. El fin del camino no vas a escuchar ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermana, ni tu hermano, ni nadie. Mejor afinar tu oído y que tenga humildad de oír la voz de Dios, reconocerla para tu vida. Entonces, y Él va a disciplinar y va a azotar a su oveja. Y que nunca olvidamos, hasta aquel día, Judas versículo 24, que nunca olvidamos que Él es poderoso, Judas versículo 24, que Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Judas versículo 24. Y no solo Él es poderoso para guardarnos, sino, Hebreos capítulo 7, versículo 25, también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, solo el domingo, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quién? Por su oveja. Voy a acelerar un poco porque la pregunta es, ¿todos los llamados cristianos son ovejas? ¿Todos los llamados cristianos son ovejas? No, ni todos los llamados cristianos son ovejas. En Mateo capítulo 7, a partir del 13, propio Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino, agradable, placentero, nadie te contraría. Haces lo que te da la gana. Pone Jesús que te gusta, le pone la vestimenta de Jesús que tú quieres, tipo Barbie, que cada día viene con un vestimiento. Y así, el camino amplio así, que tú agarras a Jesús que tú quieres, el Jesús que tú decides, y le pones todos los días el vestimiento que tú quieres, y lo maneja como tú quieres. Y a la larga tú estás manejando a Satanás, no a Jesús, pero le pusiste el nombre de Jesús. Por eso dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino, que lleva a la perdición, muchos son los que entran por ellos. Y acá no está hablando del mundo, acá está hablando que del mundo va a salir. Del mundo va a haber dos salidas hacia Jesús. Una puerta amplia y un camino espacioso. Que venís como estás, seguís como estás, no sea transformado, no sea confrontado, no sea azotado. ¿Y sabe qué? No sos la oveja de Jesús. Si ese ha sido tu cristianos, te lo digo bajo la autoridad de la palabra, no sos oveja de Jesús, porque no muestra en tu vida el fruto de una oveja de Jesús. Pero Jesús también dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el verbo acá cambia. El verbo cambia. Acá el verbo hallar en el griego habla de alguien que está buscando. Y la oveja busca. La oveja puede pasar por todos los caminos. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo, y ella va a oír mi voz y va a me seguir.
No importa si anduvo en la Umbanda, Quimbanda, para de sufrir, deja de sufrir. No importa. Cuando oye la voz de Dios, no va a estar contenta, no va a estar satisfecha, no va a estar tranquila hasta que siga la voz del pastor. Y acá está la voz del pastor. Ninguno de los que son fríos y sin vida tienen las promesas que hemos hablado hasta ahora. Ninguno. Estas promesas pertenecen solamente a las ovejas. Judas profesaba ser discípulo. Judas salió a evangelizar, a anunciar el reino de Dios. Judas sanó, Judas liberó enfermos, Judas expulsó demonios. ¿Qué le dijo Jesús en el capítulo 6, versículo 70 de Juan? Uno de vosotros es capelita roja. ¿Qué le dijo Jesús? Uno de vosotros es el diablo. Jesús, qué grosero. Podía suavizar tus palabras. No, hermanos. No suavizamos nuestras palabras. Porque el corazón del hombre no vive. El corazón del hombre no se mueve con mielcito. Tenemos que hablar la palabra como es. Porque, hermanos, hoy es el día, nos pertenece. Hoy nos pertenece el día. Mañana no. Mañana no. Quiero ver si alguien está sangrando. No sé, no, quédate tranquilo, vamos a seguir tomando un matcito, después te llevo al hospital. Corrimos. Y corrimos por ese físico que el gusano va a comer. Y por el espíritu somos tan negligentes, irresponsables. Y eso muestra que muchos estamos ciegos. Como dice la Biblia, tienen la vista corta. Y la vida de Dios no está manando, no está brotando como debe en nosotros. Vivimos una época frívola, donde la religiosidad abunda, donde ser cristiano es un estatus hoy. Donde cómo se predica el cristianismo hoy está juntando multitudes. Levanta tu mano, diga que quiero a Jesús, séntate, te bautiza, paga tus diezmos, pronto, estás salvo. No tiene nada, eso no se hace oveja, hermanos. Eso no produce oveja. De ninguna forma. Hay señales bíblicos que muestran verdaderamente si sos oveja de Cristo o no. Jesús nos dijo, vamos a venir, los hermanos libres serán salvos, los bautistas, la iglesia de Dios, por más que tenemos el nombre de iglesia de Dios, o la asamblea de Dios, o los bautistas, o metodistas, Jesús nos dijo, Jesús dijo, mi oveja, Jesús va a olerte. ¿Tenés olor a mí? ¿Huele a oveja a mí? En tus venas pasa mi sangre. En tu comando está mi verdad para que todo lo que tú hagas, hacerlo como la palabra dice, o como te da la gana, o como siento. Bueno, vas a ver que vas a sentir en el infierno, porque propio Jesús la repitió 3 veces, que el bicho nunca va a morir y el fuego nunca va a se apagar. Allá sí vas a sentir rock bueno, que nunca va a parar y nunca se cansa. Si eres hermano oveja de Jesús, no importa si seas obrero, si sos pastor, no importa lo que seas. No importa. Jesús dijo en el mismo Mateo 7, ni todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué le dijo Jesús? Les declararé, nunca, vuelve a repetir la palabra nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Tú puedes decir, pero acá las ovejas fallaron. Pero Jesús dijo que nunca las conoció. ¿Cómo podía haber sido ovejas de él si Jesús dijo, nunca te conocí? Nunca fueron ovejas de Jesús. Nunca tuvieron olor a Jesús. Vinieron a aprovechar lo que Jesús tiene. Vinieron a aprovechar lo que el nombre de Jesús puede producir, como hoy por toda parte vemos puertas que se abran. El nombre de Jesús, venga. Venga, pero venga con lana, porque la lana importa mucho. Nunca os conocí. Nunca, ese es de 7, nunca fueron ovejas.
Si se perdiera, Jesús hubiera dicho, sí, te conocí, pero saliste porque dejé de conocer, porque volví a conocerte, porque dejé de conocer, porque volví a conocerte, y ahora dejé de conocer. Porque tuviste y saliste, tuviste y saliste, tuviste y saliste, entonces ahora yo no te conozco. Es un chiste, hermanos. Ahora mira lo que Jesús dijo en 10 de Juan, versículo 14. Ya estamos por terminar, tranquilos. En Juan 10, 14, Jesús mismo dijo, mira que dijo, qué preciosas palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Mis ovejas, el 27, versículo 27 del mismo Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está más claro, hermano, que la luz del día. El mayor engaño, hermano, de Satanás, ¿saben cuál es? El mayor engaño de Satanás no es si la salvación se pierde o no. El mayor engaño de Satanás es si la tenés o no. El mayor engaño de Satanás es preguntarte, ¿soy realmente un cristiano? ¿He nacido de nuevo y vivo una vida nueva? ¿Hay frutos en mi vida que revelan que Cristo está en mí? Eso es lo que Satanás no importa. Satanás quiere hacerte entender que si tú perteneces a un grupo, ahora presten atención. Los que dicen que la salvación se pierde, ¿cómo la aseguran? En lo práctico, vamos a hablar en la práctica. Que vaya al culto, que me bautice, que obedezco al pastor, al ungido de Jehová, palabras heréticas que se usa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay más ungido de Jehová. Todos los cristianos son ungidos de Jehová. Que esté bajo la cobertura. El Nuevo Testamento no hay más cobertura, la única cobertura es Jesús. ¿Cómo la sustentan? Ahora quiero decirte, ¿cómo sustentan la salvación? El impío puede hacer lo mismo que ustedes hacen y no son salvos. Cualquiera puede venir a un lugar, hacer parte, comprar una Biblia, bautizarse. Cualquiera. Y hay de nosotros si esto es la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación por nuestro esfuerzo si no la ganamos por nuestro esfuerzo? Una pregunta que el próximo vamos a debatirlas. ¿Cómo vamos a sustentar algo que no pudimos ganarlo por nuestro esfuerzo? ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? ¿Qué hizo Lázaro para salir de la sepultura? Contéstenme, por favor. ¿Qué hizo Lázaro para salir de la sepultura? Nada. ¿Qué hizo para mantenerse en vida? ¿Qué haces tú para tener vida? Levanta todo el día de mañana y sopla un globo. Ahí tú vuelves el aire y tú vives. Nada. Es la verdad, nada. Hebreos 17, 25 dice así: pues Él es que da a todos vida y aliento en todas las cosas. Él es el que da vida y aliento al ser humano. Él. Colosenses 1, 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y para terminar, hermano, no quiero más ser extenso. Hebreos capítulo 1, versículo 13 dice así: el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
¿por qué se sentó? ¿Por qué se sentó? Porque ya está todo terminado, hermanos. Consumado es. Entonces, hermanos, hay de nosotros si nuestra salvación depende de nosotros. Ahora, todo lo que escuchamos acá, hermanos, ustedes tienen toda la libertad de Dios de llevarla a casa. Recuerden que no son nuestras palabras, no son mi palabra, porque la verdad no importa lo que yo pienso o lo que tú piensas. No importa lo que te parece y lo que a mí me parece, no importa lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que se dijo, todo lo que se habló está en la palabra de Dios. Después de esto, tú sos oveja de Jesús. ¿Quién te eligió? ¿Quién te sustenta? ¿Cuál es tu garantía? El próximo seguimos poco con esto y quizás empezamos con los versículos controversiales que hablan sobre la salvación. Pero quiero decirles, amados hermanos, que nuestra salvación es Cristo, nuestra vida es Cristo. Más importante de pensar si la salvación se pierde o no, asegúrate que la tenés. Asegúrate que verdaderamente sos oveja de Jesús. Y esto está solo entre tú y Él. Entre tú y Él. Y esto, hermanos, esto en el día va a abrir. La Biblia dice, y abriéronse los libros, y abrióse el libro de la vida. Ese libro que va a abrir, hermano, no es lo que yo enseño, no es lo que yo digo, no es lo que tú piensas, lo que tú supones. Es lo que el Señor dice. Amén. Oramos. Te damos gracias. Te damos gracias por ser el buen pastor, Señor. Señor, sí, depende de nosotros. ¿Quién de nosotros no fue desgarriado, postrado, esclavizado, viviendo totalmente, Señor, lejos de ti, en una oscuridad plena, hasta que tu luz, Señor, hasta que tu luz brilló sobre nuestras vidas y tu mano nos sustentó y nos levantó y tu aliento nos dio la vida, Señor. Y gracias porque tu palabra no nos deja confundido. Gracias porque la seguridad nuestra, saber tú es el que nos sustenta. Nosotros que somos padres, Señor, sabemos cómo hacemos por nuestros hijos, cómo velamos por ellos, cómo los cuidamos, cómo nos interesamos por su vida, por su ser, por todas sus necesidades. Y tú mismo nos llamaste malos, diciendo que si nosotros somos malos sabemos hacer y tratar así nuestros hijos, cuanto más tú, Señor, cuidará tus ovejas, velará por tus ovejas, sanará tus ovejas, liberará tus ovejas de la esclavitud, Señor, mental, de la esclavitud, Señor, interior que tiene. Las disciplinará y cumplirá en ella tus propósitos. Oh Señor, por eso tú eres Dios. Por eso tú eres el Dios soberano. Por eso sustenta todas las cosas por tu poder. Cuanto más, Señor, a una frágil oveja como nosotros. Aviva tu palabra, Señor, que fue dicha. Dele gracia a cada uno de mis hermanos, de entender que el deseo tuyo es que haga que cada uno de nosotros viaja con seguridad de que tú estás con nosotros. Con seguridad que tu palabra, Señor, permanece para siempre. Cuanto la dijiste, estaré con vos todos los días hasta el fin del siglo. Tu palabra persiste cuanto dice, si nosotros fuimos infiel, tú permaneces fiel. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque no te comparas a nosotros. Gracias porque si tú observas iniquidad en nosotros, ¿quién puede subsistir delante de ti, Señor? Gracias porque la base de tu trono es juicio y justicia, pero delante de ti va misericordia y gracia. Y esa gracia, Señor, es la que nos alcanzó, es la que nos dio vida, y esa vida está en tu Hijo Jesús.
Ayúdanos a crecer y abundar en esta vida. Vivir por esta vida y seguir esta vida hasta nuestra redención. Bendiga, Señor, cada uno, cada familia acá representada. Llévalos con tu gracia a sus hogares y afirma esta palabra en sus corazones. En el nombre precioso de Jesús queremos te agradecer, Señor. Amén y amén.